Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C171. Capítulo 171. De hecho, es el viaje del caballero errante. El nombre Isla Sia que se inspiró en este poema. Pero hay algo que quizás no sepas. Li Bai no solo fue un poeta inmortal, sino que también se rumorea que fue el inmortal de la espada celestial Li Tai Bai de hace 3.000 años. Mi hermano y yo pasamos décadas verificando esto y encontramos rastros de evidencia. Este poema, El viaje del caballero errante, probablemente fue dejado por el propio Li Tai Bai. Este es el arte marcial del muro de piedra de la isla Sia que. Los ojos del maestro de la isla Dragón ardían de fervor. Este poema puede parecer simple, pero cada verso contiene profundos secretos marciales. My Sword of Slaughter se derivó de la línea 10 pasos para matar a un hombre, viajando 1000 millas sin pausa. La intención de peso del puño de mi hermano se derivó de la línea 3 tazas para prometer una promesa. Los 5 picos se inclinan ligeramente. Desafortunadamente, nuestra comprensión es superficial y hasta aquí hemos llegado. Si alguien pudiera comprender plenamente las 24 líneas, sin duda captaría la esencia del legado de Li Tai Bai. Al final, sus ojos se llenaron de un anhelo ilimitado. No pudo evitar mirar a Ning Chanch. Ning Chanch estudió el poema en silencio, con los ojos parpadeando de intriga. Sus instintos habían sido correctos, la escritura Taizhuan no se parecía a ningún otro arte marcial. Su método de resonar con las fuerzas del cielo y la tierra era único. El muro de piedra incluso parecía emitir una tenue luz espiritual, un remanente de un otrora supremo experto. Los demás estaban igualmente asombrados. El inmortal de la espada celestial Li Tai Bai de hace 3.000 años. Nunca imaginaron que el arte marcial del muro de piedra tendría tal origen. El nombre Li Tai Bai, incluso después de 3.000 años, todavía contenía fragmentos de leyenda. Se decía que en su época, el nombre del inmortal de la espada celestial eclipsaba a las 9 provincias, y pocas podían rivalizar con él. Se desconocía su destino, pero nadie esperaba que su legado estuviera aquí. Siéntete libre de estudiarlo, dijo el maestro de Boar Island con una sonrisa. Luego se volvió hacia Ning Chanch con anticipación. Pequeño inmortal, por favor continúa. Si bien comprender el arte marcial no era algo que se pudiera hacer instantáneamente, el primer encuentro con el muro de piedra a menudo despertaba la mayor inspiración. No se atrevieron a molestar a Ning Chanch. Ning Chanch asintió levemente. Mana surgió dentro de él y sus ojos de observación se activaron. Los versos de poesía que tenía ante sí comenzaron a disolverse, revelando su esencia. Cada golpe se transformaba en una espada, como si estuviera observando a un espadachín incomparable practicando en la cueva. Cada movimiento parecía simple pero contenía profundos misterios. En un instante, destellos de inspiración llenaron su mente. Una corriente de ideas fluyó y los ojos de Ning Chanch brillaron con creciente interés. Los demás, al ver a Ning Chanch entrar en un estado de iluminación, no se atrevieron a molestarlo. Se hicieron a un lado y centraron su atención en los 24 versos de poesía. El grupo de Peach Blossom Island sintió una mezcla de esperanza y temor. Si pudieran descubrir incluso una fracción de los secretos del muro de piedra, sin duda beneficiarían sus caminos marciales. Los discípulos de la isla Sia que dieron un paso atrás, con los ojos llenos de anticipación. Su mayor esperanza estaba en Ning Chanch, pero también tenían algunas expectativas para el grupo de Peach Blossom Island. Después de todo, el talento de Huang Yaozi era excepcional. Convertirse en gran maestro de Qimendungia no fue una hazaña pequeña. Los discípulos de Peach Blossom Island, incluido Kuo Lin Feng, miraron atentamente el poema. Al principio estaban llenos de anticipación. Pero pronto. Sus cejas fruncieron el ceño y sus rostros palidecieron. Aunque eran muy respetados en Jianghu, su talento no era destacable a mayor escala. El poema pareció transformarse en una caótica variedad de espadas, puños y palmas, con innumerables figuras saltando y bailando erráticamente. No pudieron discernir ningún patrón. El sudor empezó a caer sobre sus frentes. Si no hubieran sabido que el muro de piedra contenía un arte marcial, tal vez lo habrían descartado como una tontería. Momentos después, sintieron como si las figuras caóticas los estuvieran atacando.
Incapaces de soportarlo, gritaron y se retiraron. La visión se disipó. Los maestros del dragón y de la isla del bosque los tranquilizaron. Comprender el arte marcial del muro de piedra requiere un estudio prolongado. No te desanimes. Descansa por ahora para no forzar tu mente. Los discípulos sintieron una profunda sensación de derrota. Aunque las palabras tenían como objetivo consolar, entendieron que su comprensión estaba lejos de ser suficiente. Su reverencia por el arte marcial del muro de piedra creció. Dirigieron su atención a Ning Changch y los demás. Entre quienes todavía estudiaban el poema se encontraban Ning Changch, Huang Yaozi, Huang Rong y Feng Deng. Feng Deng, que poseía memoria fotográfica, tenía habilidades marciales modestas pero una comprensión notable. Ella se concentró sabiamente en una sola línea, salir con un movimiento de la manga con la esperanza de derivar una técnica de movimiento. El sudor goteaba de su frente mientras las caóticas figuras de su mente comenzaban a alinearse. Tropezando hacia atrás, fue atrapada por Mei Chaofeng. «Señora». El maestro de la isla Dragón preguntó con preocupación. ¿Has comprendido algo? Los ojos de Feng Deng brillaban de alegría. He adquirido cierta información. De la línea, sal con un movimiento de la manga, he derivado una técnica de movimiento. Te lo grabaré más tarde. El maestro de la isla Dragón sintió alegría y arrepentimiento. Luego dirigió su mirada esperanzada hacia los tres restantes. Si Feng Deng pudiera comprender una línea, las demás deberían lograr aún más. Pasó el tiempo. Huang Yaozi finalmente regresó tambaleándose, con los ojos llenos de asombro y maravilla. Profundo, insondable. Este arte marcial debe ser el legado de la espada celestial inmortal. Desgraciadamente, mi aptitud es deficiente. Solo pude comprender 2 o 3 líneas. Aún así, no pudo evitar sentirse eufórico. Había vislumbrado un camino a seguir. Combinado con el manual de los 9 yin traído por Ning Changch, creía que con un cultivo dedicado, algún día podría llegar al reino de la tierra inmortal. El maestro de la isla Dragón asintió con aprobación. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfeng C-172. Capítulo 172. La comprensión de Huang Yaozi estaba a la par con la de ellos. Con el tiempo, podría descubrir más. Su atención se centró en Ning Changch y Huang Rong. Si Huang Yaozi pudiera comprender 2 o 3 líneas, estas dos deberían lograr resultados aún mayores. La multitud se puso tensa. Para su sorpresa, Huang Rong, de 10 años, todavía aguantaba. Tenía el rostro enrojecido, pero parecía completamente a gusto. El maestro de la isla Dragón quedó asombrado. ¿Podría Huang Rong comprender plenamente el arte marcial del muro de piedra? En ese momento, la perspectiva de Huang Rong era completamente diferente. El poema había desaparecido, reemplazado por innumerables espadas de diferentes formas, posturas e intenciones. Cada golpe contenía profundos misterios. A diferencia de otros, que encontraron las espadas caóticas y agotadoras, Huang Rong sintió una sensación de armonía. El muro de piedra parecía resonar en ella. Ella leyó línea tras línea sin dificultad. Para los espectadores, ella parecía tranquila y serena. Ning Changch levantó una ceja sorprendido. Su espíritu Dios extendió su percepción, descubriendo rápidamente la verdad. Solo él podía sentirlo. La constitución espiritual de Huang Rong estaba siendo dibujada por el muro de piedra, eliminando todas las barreras a la comprensión. Por eso parecía tan cómoda. En otras palabras, el arte marcial del muro de piedra había sido diseñado para alguien con la constitución única de Huang Rong. Huang Rong debería poder comprender plenamente las escrituras Taizuan. Si Xiaofu estuviera aquí, podría lograr resultados similares. Y ese hombre, Cipotian, probablemente posee una constitución espiritual similar, quizás incluso el mismísimo inmortal de la espada celestial lo tenía. La comprensión de Ning Changch se profundizó. Su curiosidad creció. Sintió que el muro de piedra contenía secretos sobre las 9 provincias. Las constituciones espirituales podrían representar un grupo único de individuos.
Aquellos entre ellos que llegaron al reino de la tierra inmortal probablemente sintieron la singularidad de la energía espiritual. Su mirada volvió al muro de piedra. Si bien ya había comprendido las escrituras Taizhuan, lo que más le intrigó fue la intención de la espada dejada por el inmortal de la espada celestial. Ese era el verdadero tesoro. La túnica taoísta de Nin Chan ondeaba a pesar de la ausencia de viento. Sus ojos brillaban con luz divina, haciendo imposible encontrar su mirada. La multitud observó nerviosamente. En ese momento, Huang Rong llegó a la línea final, la escritura Taizhuan en la vejez. Se dio cuenta de algo. Los conocimientos de cada línea se fusionaron. Olas de comprensión surgieron dentro de ella y su energía interna comenzó a circular por sí sola. En un instante todo se alineó, desencadenando una transformación. Su cultivo, anteriormente en el reino innato, aumentó. Maestro. Gran maestro. Su aura continuó aumentando hasta alcanzar la cima del reino del gran maestro, deteniéndose justo antes del reino del hombre celestial. Huang Rong miró con incredulidad, sin saber qué hacer. A su alrededor, los maestros del dragón y de la isla del bosque, Huang Yaozi, y los demás quedaron igualmente atónitos. Ronger, ¿has comprendido el arte marcial del muro de piedra? Preguntó Huang Yaozi, expresando la pregunta en la mente de todos. Huang Rong sintió la repentina oleada de energía dentro de ella y murmuró, creo que sí. Ella no estaba del todo segura. El proceso se había sentido muy natural. Por supuesto, su comprensión no debería haber sido suficiente. Sin embargo, parecía como si el arte marcial del muro de piedra hubiera sido hecho a medida para ella. La multitud estalló en asombro pero contuvo su entusiasmo, teniendo cuidado de no molestar a Nin Chanch, que todavía se encontraba en un estado de iluminación. Señorita Huang, ¿es este arte marcial realmente una técnica incomparable? El maestro de Wood Island preguntó emocionado. Huang Rong asintió lentamente. Lo es. El arte marcial se llama escritura Taizhuan. Si no me equivoco, es el legado de la espada celestial inmortal. Su confirmación provocó oleadas de emoción entre la multitud. Esto, es verdaderamente el legado de la espada celestial inmortal. No esperaban que Huang Rong, precisamente, lo comprendiera primero. Pero antes de que pudieran hablar más, Huang Rong dudó y dijo algo que los dejó sin palabras. Siento que la escritura Taizhuan no es la totalidad del arte marcial del muro de piedra. Hay algo más profundo, algo que no puedo comprender. Es la parte más esencial, pero mi cultivo no es suficiente para alcanzarla. El hermano Nin debe estar estudiando eso. No deberíamos molestarlo. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C173. Capítulo 173. Las palabras de Huang Rong dejaron a todos en shock. La escritura Taizhuan, un arte marcial supremo que había elevado a Huang Rong del reino innato al reino del gran maestro Pico, ni siquiera era la totalidad del arte marcial del muro de piedra. Esto fue simplemente increíble. Finalmente lo entendieron, no es que a Nin Chanch le faltara comprensión. En cambio, el arte marcial del muro de piedra contenía algo mucho más allá de las escrituras Taizhuan. Olas de realización recorrieron sus mentes. Los maestros del dragón y de la isla del bosque intercambiaron miradas y un leve entendimiento se apoderó de ellos. Señorita Huang, la parte del arte marcial que no podía comprender, ¿se parece a esto? El maestro de la isla dragón preguntó solemnemente. Mientras hablaba, una tenue luz roja sangre parpadeaba en su mano, tomando la forma de una espada. Esta era la esencia de su Sword of Slaughter. Los ojos de Huang Rong se iluminaron y asintió repetidamente. Sí, es similar a esto, pero se siente mucho más fuerte. La respiración del maestro de Wood Island se aceleró. Entonces debe ser verdad. Si no nos equivocamos, esa debe ser la esencia Dao de la espada dejada por el inmortal de la espada celestial. La multitud estalló en asombro. ¿La esencia Dao de la espada celestial inmortal? Un experto incomparable de hace 3.000 años, ¿cómo pudo dejar atrás su esencia Sword Dao a lo largo de un lapso de tiempo tan vasto? ¿Cómo es eso posible?
Huang Yaozi murmuró con incredulidad. El maestro de la isla dragón exhaló lentamente. Aunque suene increíble, no es del todo imposible. Se dice que el inmortal de la espada celestial vivió 1000 años. Quizás poseía habilidades mucho más allá de las de los inmortales de la tierra comunes. Por lo que podemos ver ahora, el pequeño inmortal ya debe haber comprendido las escrituras Taizuan. Para comprender la esencia del Dao de la espada dejada por el inmortal de la espada celestial, se deben cumplir dos condiciones. Primero, uno debe dominar la escritura Taizuan. Segundo, su cultivo debe alcanzar el reino del hombre celestial o superior. Basándose en sus propias experiencias con el muro de piedra, esta conclusión no fue difícil de sacar. La multitud asintió en señal de acuerdo. En este punto, los maestros del dragón y de la isla del bosque dirigieron su atención a Huang Rong, con expresiones un poco incómodas. Señorita Huang, ¿estaría dispuesta a compartir las escrituras Taizuan con nosotros? El maestro de la isla dragón preguntó vacilante. Después de todo, Huang Rong era solo una niña de 10 años. Pedirle la escritura Taizuan me pareció un poco extraño. Pero su deseo de comprender el arte marcial superaba su vergüenza. Huang Rong sonrió cálidamente. Por supuesto. Ella no era una persona egoísta. Además, los maestros del dragón y de la isla del bosque le habían dado la oportunidad de estudiar el arte marcial del muro de piedra. Ella no vio ninguna razón para retenerlo. La multitud se inclinó ansiosamente y sus ojos se llenaron de anticipación. Este fue el legendario arte marcial dejado por el inmortal de la espada celestial. Huang Rong comenzó a recitar la escritura Taizuan, explicando cuidadosamente cada línea. Sus explicaciones fueron detalladas y fáciles de entender. Sin embargo, para sorpresa de todos, se encontraron completamente desconcertados. Incluso los dos inmortales de la tierra estaban perdidos. La propia Huang Rong estaba desconcertada. Para ella, la escritura Taizuan era sencilla. Sin embargo, nadie más parecía capaz de comprender su verdadera esencia. O mejor dicho, podían entenderlo, pero los efectos eran completamente diferentes a los que ella experimentó. ¿Por qué sucede esto? Huang Rong se preguntó en voz alta, con los ojos llenos de confusión. Ella no se guardó nada y compartió todas sus ideas. Entonces, ¿por qué nadie más pudo conectarse con la escritura Taizuan como lo había hecho ella? Era como si las verdaderas profundidades del arte marcial solo fueran accesibles para ella. El rostro del maestro de la isla dragón cayó decepcionado. El maestro de Board Island, sin embargo, frunció el ceño y una expresión de comprensión apareció en su rostro. Dejó escapar una risa amarga. Si no me equivoco, las escrituras Taizuan nunca estuvieron destinadas a personas comunes como nosotros. La señorita Huang debe poseer una cualidad única que le permitió comprenderlo sin esfuerzo. En otras palabras, la señorita Huang es probablemente la sucesora elegida de la espada celestial inmortal. La multitud quedó atónita y en silencio. Esta explicación parecía la más plausible. ¿Por qué otra razón Huang Rong sería capaz por sí solo de comprender el arte marcial? La propia Huang Rong se dio cuenta repentinamente. Cuando estudió el muro de piedra, no encontró obstáculos. Parecía como si el arte marcial hubiera sido hecho a medida para ella. Los ojos de Feng Ben se iluminaron mientras recordaba algo. Recuerdo que Chang dijo una vez que Ronver tiene una constitución única. Sus palabras desencadenaron la memoria de Huang Yaozi. De hecho, Ning Chang había mencionado que la constitución de Huang Rong era adecuada para el Dao inmortal. ¿Podría ser que el inmortal de la espada celestial tuviera alguna conexión con el Dao inmortal? Su respiración se volvió tensa. Los maestros del dragón y de la isla del bosque dirigieron sus miradas hacia Ning Chang. Si ese es el caso, el pequeño inmortal también debe poseer una constitución única. Debe haber comprendido ya la escritura Taizuan y ahora está estudiando la esencia del Dao de la espada dejada por el inmortal de la espada celestial. Sus ojos brillaban de envidia. Su decepción por no poder comprender las escrituras Taizuan comenzó a desvanecerse. Para ellos, simplemente presenciar a otra persona descubrir los secretos del muro de piedra era una forma de consuelo. Esta fue su obsesión durante décadas. Era su búsqueda del Dao, la creencia de que era mejor morir habiendo vislumbrado la verdad que vivir en la ignorancia.
Todas las miradas se dirigieron hacia Ning Chanch. Estaba de pie con su túnica taoísta blanca, que revoloteaba a pesar de la ausencia de viento. Parecía etéreo, casi divino. A su alrededor, una luz de 5 colores comenzó a brillar y de él emanó un aura aguda, lo que provocó que la multitud instintivamente diera un paso atrás. En ese momento, Ning Chanch estaba completamente inmerso en un estado de iluminación. Como la multitud había adivinado, había comprendido las escrituras Tai Chuan en cuestión de momentos. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sam Samfen C174. Capítulo 174. Si Huang Rong, con su constitución espiritual, podía comprenderlo sin esfuerzo, entonces para Ning Chanch, que practicaba el Dao inmortal, cuyo cuerpo estaba lleno de maná y que poseía una comprensión incomparable, era aún más fácil. Esta escritura Tai Chuan está de hecho diseñada para aquellos con constituciones espirituales. Mis instintos eran correctos, pensó Ning Chanch, su interés despertó. Las constituciones espirituales, como él teorizaba, eran similares a los cuerpos espirituales dentro del Dao inmortal. Estos individuos eran naturalmente aptos para el cultivo. Una vez se preguntó: si estos individuos llegaran a los reinos del hombre celestial o de la tierra inmortal y se sintonizaran con las fuerzas del cielo y la tierra, ¿podrían entonces seguir el camino del Dao inmortal? Dada la vasta población de las 9 provincias, incluso un pequeño porcentaje de las constituciones espirituales equivaldría a un número significativo. Si estos individuos pudieron entrar en el Dao inmortal, este ya debería haber aparecido en las 9 provincias. Pero no fue así. Tenía que haber alguna barrera que les impidiera pisar el Dao inmortal. Quizás pueda encontrar la respuesta aquí, pensó Ning Chanch, con la mirada fija en el muro de piedra. Ante él, la esencia Dao de la espada comenzó a revelarse. La escritura Tai Chuan, diseñada específicamente para constituciones espirituales, fue un arte marcial que cerró la brecha entre las artes marciales y el Dao inmortal. Sin embargo, todavía pertenecía al ámbito de las artes marciales. Ning Chanch supuso que solo dominando la escritura Tai Chuan hasta el nivel de tierra inmortal se podría activar la esencia Dao de la espada dejada por el inmortal de la espada celestial. Para Ning Chanch, sin embargo, no existía tal limitación. Con un solo punto de maná activó la esencia. La gran densidad de su maná estaba mucho más allá de lo que la escritura Tai Chuan podía lograr. Fue una demostración abrumadora de poder. En un instante, un loto azul comenzó a florecer ante él. Capa tras capa, sus pétalos estaban formados por la energía y la intención de la espada, irradiando una agudeza infinita y profundos misterios. Este fue el verdadero legado del inmortal de la espada celestial, el canon de la espada del loto azul. Los ojos de Ning Chanch brillaban con luz divina mientras la inspiración surgía a través de él. Los conocimientos que había adquirido de las escrituras Tai Chuan ahora alcanzaron su punto máximo. El loto de energía de espada que tenía delante proporcionó una dirección clara. A su alrededor brillaba una luz de 5 colores. El árbol espiritual de los 5 elementos dentro de él se balanceaba. Las espadas espirituales de los 5 elementos emergieron de su cuerpo, rodeándolo y tarareando suavemente. Aparecieron proyecciones de las espadas, multiplicándose hasta formar un loto con 99 pétalos. Notificación del sistema. Al estudiar las escrituras Tai Chuan y el canon de la espada del loto azul, has ganado inspiración. Has descubierto la sutil conexión entre las espadas espirituales de los 5 elementos y el loto Dao. Usando esto como base, has creado el loto espada de los 5 elementos. Ning Chanch abrió los ojos, una expresión de satisfacción en su rostro. El loto de la espada de los 5 elementos fue fruto de su iluminación. Al utilizar las espadas espirituales de los 5 elementos, sus proyecciones y su energía de espada para construir un loto, había creado una técnica de poder incomparable. Superó al loto de energía de espada del inmortal de la espada celestial, incorporando las transformaciones de los 5 elementos y manteniendo un potencial infinito. El loto era a la vez un símbolo del Dao y una manifestación de su espada Dao. Aprovechando esta oportunidad, Ning Chanch consolidó sus técnicas de espada Dao en un único canon de espada de 5 elementos. Este canon incluía varias técnicas: el I de la espada divina de los 5 elementos,
La formación de la espada de los 5 elementos y la técnica de control de la espada de los 5 elementos, que había evolucionado a partir de la técnica de control de la espada Xiao Yao. Fue un refinamiento exhaustivo de su camino. Una sonrisa tiró de los labios de Ning Chanch. El viaje a la isla Xia que había sido inmensamente gratificante. El camino del inmortal de la espada celestial ya estaba cerca del Dao inmortal, lo que le proporcionó a Ning Chanch una inspiración invaluable. Este viaje valió la pena. Sin embargo, su mirada permaneció en el muro de piedra. En el momento en que creó el loto espada de los 5 elementos, una tenue luz azul comenzó a emanar de la pared, volviéndose más brillante. Mientras tanto, los demás quedaron asombrados por los fenómenos que tenían ante sí. Primero, una luz de 5 colores irradiaba desde Ning Chanch. Luego, surgieron las espadas espirituales de los 5 elementos, formando proyecciones y energía de espada que se fusionaron en un loto de espada de 99 pétalos. La gran profundidad del loto fue suficiente para inspirar reverencia. La manifestación de la verdad última de la espada Dao dejó al maestro de la isla Dragón aturdido, con la mente tambaleándose como si hubiera sido golpeada por un trueno. Como inmortal de la tierra especializado en la espada Dao, podía sentir el aterrador poder del loto espada de manera más aguda que cualquier otra persona. Todas las miradas estaban puestas en Ning Chanch. No eran tontos. Estaba claro que Ning Chanch había comprendido algo extraordinario, algo aterrador. La multitud estaba llena de asombro. ¿Qué clase de monstruo era este? Antes de que pudieran recuperarse, el muro de piedra sufrió otra transformación. Sus ojos se abrieron cuando una tenue luz azul emergió de la pared, haciéndose más fuerte. En medio de su incredulidad, una figura se materializó en la pared. Vestido con una túnica azul, sus ojos soportaban el peso de milenios, evocando una sensación de ciclos interminables de tiempo. Su presencia era trascendente. Los maestros del dragón y de la isla del bosque quedaron estupefactos. El maestro de la isla dragón tartamudeó, es la espada celestial inmortal. La espada celestial inmortal, Li Taibai, había aparecido. Olas de emoción se apoderaron de la multitud. Una cifra de hace 3.000 años, ¿cómo podría aparecer ahora? Desafió toda lógica. Huang Rong notó que algo andaba mal. Este no es el verdadero cuerpo del inmortal de la espada celestial, ella exclamó. La multitud se giró para ver que la figura vestida de azul era semitransparente y que sus pies no tocaban el suelo. Miró con aprobación a Huang Rong. En efecto. Esto es simplemente una proyección de mi esencia Dao de espada. Después de esto, se disipará y la espada celestial inmortal ya no existirá en este mundo. Pudo ver que Huang Rong compartía su constitución única. Contacto, 2. Una visión increíble. Cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sam Samfen C175. Capítulo 175. Ella era una sucesora predestinada, alguien que había heredado su legado por casualidad. Por derecho propio, solo aquellos que dominaron la escritura Taizuan hasta el nivel de tierra inmortal pudieron activar su esencia Dao de espada. Había dejado esta proyección para transmitir ciertas verdades. ¿Podría haber otros con constituciones únicas? Se preguntó, y su mirada finalmente se posó en el joven taoísta que tenía delante. Su expresión se congeló y sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Cómo es esto posible?, exclamó, mirando fijamente a Ning Chanch. Ning Chanch sonrió débilmente. Junior Ning Chanch saluda a la espada celestial inmortal. Los ojos de Li Taibai estaban llenos de incredulidad. En su percepción, el joven que tenía delante irradiaba una concentración imposible de las fuerzas del cielo y de la tierra, como si fuera una encarnación viva de esas fuerzas. ¡Qué fenómeno tan extraordinario! Tú, dentro de tu cuerpo, Li Taibai comenzó, su voz temblando de asombro. Ning Chanch extendió un dedo, una punta de maná brillando brillantemente. Todas las miradas se sintieron atraídas por ello. ¿Te refieres a esto?, Ning Chanch preguntó con una sonrisa. El inmortal de la espada celestial se acercó, su mirada se fijó en la punta del maná y su expresión se llenó de asombro. ¿Es esta la esencia del cielo y de la tierra?, él preguntó. Ning Chanch asintió. Sí.
O quizás sea más exacto llamarlo energía espiritual. En el momento en que vio la proyección del inmortal de la espada celestial, Nin Chanch había reunido las respuestas a sus preguntas. Como era de esperar, Li Taibai suspiró profundamente. Aquellos de nosotros con constituciones únicas hemos buscado esto durante mucho tiempo, pero nunca logramos lo que ustedes han logrado. Pensar que, miles de años después, un simple cuerpo mortal ha logrado esta hazaña. Tu comprensión supera a todos los que te precedieron. La multitud no entendió su conversación, pero los elogios del inmortal de la espada celestial fueron innegables. Para una figura que había dominado las 9 provincias hace 3.000 años hablar también de alguien, ¡qué honor! Nin Chanch mantuvo la compostura. Entonces, la más fuerte de las 9 provincias intentó absorber energía espiritual. Tengo curiosidad, ¿por qué fallaste? Estaba claro que aquellos con constituciones espirituales, al llegar al reino de la tierra inmortal, percibirían vagamente la esencia del cielo y la tierra e intentarían absorberla. Li Taibai fue uno de esos individuos. Pero todos habían fracasado. Esta fue la razón por la que el Dao inmortal nunca había surgido en las 9 provincias. La mirada de Li Taibai se volvió distante, como si recordara el pasado. Finalmente sonrió amargamente. Es un círculo vicioso. Aquellos con constituciones espirituales no pueden percibir la esencia del cielo y la tierra hasta que alcanzan el reino de la tierra inmortal. Pero para entonces, sus cuerpos están bloqueados por la energía verdadera, lo que hace casi imposible absorber energía espiritual. Solo pueden lograr una fusión parcial mediante ciertas técnicas. Este fue el dolor de todos los que alcanzaron este nivel. Podían percibirlo pero no absorberlo. Y los que podían absorberlo no podían percibirlo. Quedaron atrapados en un bucle sin fin. Como máximo, podrían utilizar energía espiritual para mejorar su poder de combate. Li Taibai era un maestro en esto, lo que fue una de las razones por las que su fuerza alguna vez dominó las 9 provincias. Había dejado el arte marcial del muro de piedra y su esencia de espada Dao para continuar su persecución del Dao. La más fuerte de las 9 provincias había acordado que solo aquellos con constituciones espirituales tenían alguna esperanza de éxito. Los individuos comunes, incluso si se convirtieran en inmortales de la tierra, no podrían percibir la esencia del cielo y la tierra. Innumerables genios han intentado resolver este problema, descubrir más de la esencia del cielo y la tierra, pero ninguno lo logró. Pensar que miles de años después sería testigo de la realización del Dao. Los ojos de Li Taibai ardían de pasión, aunque teñidos de arrepentimiento. Se inclinó profundamente ante Nin Chanch, no ante él personalmente, sino ante el camino que había forjado. Nin Chanch aceptó el gesto con calma. Ahora lo entendía todo. La más fuerte de las 9 provincias había buscado al Dao inmortal, aunque no lo conocían por ese nombre. Habían perseguido la esencia del cielo y de la tierra, esforzándose por alcanzar un poder mayor. Aunque no habían alcanzado el verdadero Dao inmortal, habían aprendido a utilizar la energía espiritual de formas sencillas. La capacidad de Li Taibai de dejar atrás su esencia sorda durante 3.000 años fue una de esas aplicaciones. Pero Nin Chanch fue el verdadero pionero del Dao inmortal. Al ver la reacción de Li Taibai, Nin Chanch dijo lentamente, lo llamo el Dao inmortal, distinto de las artes marciales. El Dao inmortal aprecia la vida, busca la longevidad y lucha por la inmortalidad. Los ojos de Li Taibai se abrieron y luego se rió de buena gana. El Dao inmortal aprecia la vida, qué búsqueda de longevidad e inmortalidad, excelente, excelente. Innumerables personas en las 9 provincias han buscado este camino, un camino así es digno de nuestra búsqueda. Finalmente, sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Por desgracia, nací en la época equivocada. Nunca seré testigo del florecimiento de este Dao inmortal. ¡Qué lástima! Nin Chanch sonrió débilmente. No hay necesidad de arrepentirse. Permítame asegurarle, mayor, cuando tenga éxito, las 9 provincias se convertirán en una tierra de inmortales, donde todos son dragones. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen C176. Capítulo 176. Las palabras de Nin Chanch fueron tranquilas,
como si estuviera afirmando una verdad innegable. Este era el camino que había elegido para su futuro. El Dao inmortal algún día se extendería por las 9 provincias. Solo elevando los límites de las 9 provincias, podría continuar ascendiendo a reinos aún mayores, alcanzando finalmente la eternidad y la inmortalidad. Li Taibai quedó profundamente conmocionado y asombrado por la visión de Ning Chanch. La mayoría de la gente, al crear un camino tan trascendente, lo guardaría celosamente, sin querer compartirlo con los demás. Pero Ning Chanch era diferente. Su intención era difundir el Dao al mundo, dando a todos la oportunidad de recorrer el camino inmortal. ¿Qué clase de magnanimidad era esta? ¿Qué tipo de confianza? Esto significaba que Ning Chanch estaba seguro de que nadie podría superarlo. Como fundador del Dao inmortal, siempre permanecería por delante de todos los demás. Li Taibai quedó estupefacto. Entonces, con sincera admiración, dijo: «Pequeño amigo, tu visión está mucho más allá de la mía. Qué lástima que no pueda existir en la misma época que tú, qué fortuna habría sido». Sus palabras estuvieron llenas de elogios. No esperaba que, después de miles de años, surgiera una figura tan extraordinaria en las 9 provincias. La expresión de Ning Chanch permaneció serena y su sonrisa débil. Li Taibai continuó: «Como ya lo has logrado, mi canon de la espada de loto azul ya no tiene ningún significado. Saber que el Dao inmortal existe es suficiente para mí, no me arrepiento». No pudo evitar reír de todo corazón, su risa estaba llena de satisfacción. Ning Chanch sonrió y dijo: «Si lo desea, señor, puedo encontrar un sucesor para usted en el futuro». Li Taibai inicialmente negó con la cabeza, pero luego miró a Huang Rong y dijo: «Esta joven es bastante notable. Su talento y comprensión son excepcionales. Si algún día emprende el camino inmortal, podría elevar mi canon de espada de loto azul a alturas aún mayores». Ning Chanch asintió. «La aptitud de Ronger es realmente excelente. En ese caso, le pasaré el canon de la espada de loto azul en el futuro. Quizás pueda perfeccionarlo hasta convertirlo en una técnica del Dao inmortal». El canon de la espada de loto azul fue la culminación del trabajo de toda la vida de Li Taibai. Representó su exploración, especulación y aplicación de la esencia del cielo y la tierra, energía espiritual. Aunque no había podido absorber energía espiritual, el canon todavía contenía ideas profundas. De lo contrario, Ning Chanch no se habría inspirado en él para crear Five Element Sword Lotus, una técnica de espada Dao inmortal. En esencia, el canon de la espada de loto azul era un puente entre las artes marciales y el Dao inmortal, una obra maestra de transición. Gracias a ello, Ning Chanch había adquirido una comprensión más clara de los límites de las artes marciales en las 9 provincias. Estas técnicas representaban la cumbre de las artes marciales. Si bien no otorgaban la inmortalidad, su poder de combate podía rivalizar con el suyo, al menos temporalmente. Al escuchar la promesa de Ning Chanch, la sonrisa de Li Taibai se hizo aún más brillante. Saber que su legado seguiría adelante fue un pensamiento reconfortante. De repente, su expresión flaqueó y su figura se volvió más transparente. Los rayos de luz azul comenzaron a disiparse. Sacudiendo la cabeza, suspiró: «Al final, han pasado miles de años. Ni siquiera mi esencia Dao de espada puede soportar la erosión del tiempo. No importa cuán fuertes sean las artes marciales, no pueden escapar del control del tiempo. Mis viejos amigos, uno por uno, sucumbieron a los estragos de la edad. Supongo que tengo suerte. Ser testigo de la existencia del Dao inmortal hoy, no me arrepiento». Suspiró profundamente. El corazón de Ning Chanch se conmovió y preguntó: «Mayor, ¿hay algún individuo fuerte de su época que aún pueda estar vivo hoy?». Li Taibai frunció el ceño en sus pensamientos. «Hasta donde yo sé, incluso aquellos de nosotros con constituciones únicas, que podíamos comprender parcialmente la esencia de la energía espiritual y prolongar nuestra esperanza de vida, solo podíamos vivir unos 1000 años. Más allá de eso, dudo que alguien haya sobrevivido. La mayoría de mis viejos amigos han fallecido. Como máximo, es posible que 1 o 2 individuos de esa época aún estén vivos. Luego hay otro método, la reencarnación». Ning Chanch escuchó en voz baja.
La reencarnación implica fusionar el verdadero espíritu con la intención marcial y dispersarlo en los cielos y la tierra. Con las circunstancias adecuadas, uno podría reencarnar con éxito después de incontables años. Li Taibai hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Pero incluso si la reencarnación tiene éxito, el nuevo yo no sería verdaderamente el original. Como mucho, conservarían los recuerdos de su vida pasada. Una vez había considerado este camino, pero finalmente lo abandonó. No quería seguir viviendo como una versión diferente de sí mismo. En lugar de eso, había dejado atrás las tallas de piedra del muro para transmitir su legado, con la esperanza de preservar su voluntad de esta manera. Si alguien de hace miles de años fuera testigo de tu Dao inmortal, me pregunto qué tan sorprendido estaría, reflexionó Li Taibai, con un toque de curiosidad y travesura en sus ojos. Nin Chanch lo entendió. Había hecho la pregunta para evaluar la fuerza de los expertos en picos de Nine Provinces. Para la persona promedio en Jianghu, los inmortales de la Tierra representaban el pináculo de las artes marciales. Pero en realidad, la disparidad entre los inmortales de la Tierra era enorme. Por ejemplo, aunque tanto el inmortal de la espada celestial como los maestros del dragón y de la isla del bosque eran inmortales de la Tierra, los primeros probablemente podrían aniquilar a los segundos con facilidad. Por supuesto, Nin Chanch podría hacer lo mismo. Para él, los inmortales de la Tierra comunes y corrientes no eran diferentes de los expertos del reino del hombre celestial. De las palabras de Li Taibai, Nin Chanch pudo inferir que ya estaba entre los más fuertes de las 9 provincias. Era seguro que una vez que ascendiera al Golden Core Stage, nadie sería su rival. Incluso si todos los inmortales de la Tierra se unieran, no tendrían ninguna oportunidad. Li Taibai volvió a mirar a Nin Chanch, como si recordara algo. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C177. Capítulo 177. Has pisado el Dao inmortal. Hay un lugar que podría serte de ayuda, dijo. El Templo de la Guerra. Fue construido hace mucho tiempo por individuos con constituciones únicas, reuniendo a los más fuertes del mundo para estudiar la esencia del cielo y la tierra. Lograron algunos resultados. Si puedes encontrar el Templo de la Guerra, podría proporcionarte información valiosa. Los ojos de Nin Chanch brillaron. El Templo de la Guerra. Los registros del dios de la guerra, la técnica de longevidad, el canon de la espada Xian y la estrategia del demonio celestial de la dinastía Sui estaban todos conectados con el Templo de la Guerra. Gracias por la información, señor, dijo Nin Chanch agradecido. Si pudiera localizar el Templo de la Guerra, realmente le beneficiaría. Los esfuerzos colectivos de generaciones de expertos de primer nivel en las 9 provincias, incluso si no hubieran logrado el Dao inmortal, aún ofrecerían conocimientos profundos sobre la esencia del cielo y la tierra. Si bien la comprensión de Nin Chanch era extraordinaria, su tiempo había sido corto, solo 10 años. Aprovechar la sabiduría de los demás podría acelerar su crecimiento. Li Taibai sonrió cálidamente. Miró a Nin Chanch y a los demás, deteniéndose brevemente en Dragon y World Island Masters. Asintiendo con aprobación, finalmente dirigió su mirada hacia el vacío. De pie con las manos detrás de la espalda, suspiró profundamente. Escuchar al Dao hoy es morir sin arrepentimiento, no me arrepiento. Asintió una vez más hacia Nin Chanch. La luz azul que lo rodeaba comenzó a disiparse rápidamente, rompiéndose en un instante. ¡Boom! La cueva estaba llena de fragmentos de luz azul, deslumbrantes y hermosos. Todos se inclinaron profundamente y gritaron al unísono. Nos despedimos de la espada celestial inmortal. Los maestros del dragón y de la isla del bosque se conmovieron hasta las lágrimas. Para ellos, esto fue como conocer a su amo a lo largo de milenios. La alegría del encuentro fue seguida inmediatamente por el dolor de la despedida, dejando sus emociones en agitación. Nin Chanch también hizo una ligera reverencia, un gesto de respeto hacia su predecesor. Aunque el inmortal de la espada celestial y otros como él no habían tenido éxito, su dedicación a la búsqueda del Dao era admirable. Fue una resonancia compartida entre almas gemelas. Una vez que la luz azul se desvaneció por completo, todas las miradas se dirigieron a Nin Chanch. En ese momento, cada mirada estaba llena de asombro.
Incluso los maestros del dragón y de la isla del bosque, amos inmortales de la tierra, no fueron una excepción. De hecho, Susok fue el mayor. Habían escuchado cada palabra de la conversación de Nin Chanch con el inmortal de la espada celestial. Para la mayoría, la discusión era demasiado esotérica para entenderla. Aparte de Huang Yaozi y su familia, que tenían algún conocimiento del Dao inmortal, los demás estaban completamente perdidos. En términos simples, sabían que era increíble pero no entendían por qué. Sin embargo, la reverencia del inmortal de la espada celestial por Nin Chanch dejó en claro quién era la figura superior. Los maestros del dragón y de la isla del bosque, sin embargo, tenían una comprensión más profunda. Habiendo llegado al reino de la tierra inmortal, pudieron resonar con las fuerzas del cielo y la tierra, dándoles una idea de la conversación. Quedaron asombrados. ¿Refinar las fuerzas del cielo y de la tierra en uno mismo? Energía espiritual, el Dao inmortal. Entonces, cuando el pequeño inmortal dijo que practicaba el Dao inmortal, no fue solo una metáfora, es un sistema completamente diferente de las artes marciales. En ese momento sintieron como si su respiración se hubiera detenido. Todas sus dudas desaparecieron. No es de extrañar que el poder de combate de Nin Chanch fuera tan aterrador. Fácilmente podría derrotarlos a ambos juntos. Refinar las fuerzas del cielo y de la tierra estaba en un nivel completamente diferente al de simplemente resonar con ellas. Pequeño inmortal, ¿existe alguna posibilidad de que podamos aprender el Dao inmortal? El maestro de la isla Dragón preguntó vacilante después de intercambiar una mirada con el maestro de la isla Good. Era una pregunta audaz, pero su deseo de perseguir al Dao los obligó a preguntar. Después de todo, el inmortal de la espada celestial había pasado 1000 años buscando el camino que Nin Chanch había creado. Y ahora, el Dao inmortal estaba justo delante de ellos. ¿Cómo podrían no verse tentados? Nin Chanch los miró y dijo simplemente, aún no es el momento adecuado. Si llega el día en que decida difundir el Dao, puedes venir al Pico Tianzo a escucharlo. Hasta que alcanzara el Golden Core Stage, Nin Chanch no difundiría el Dao inmortal. Esto fue tanto para evitar perder el tiempo como para garantizar su propia seguridad. Solo llegando al Golden Core Stage, donde sería invencible, podría tener el control absoluto. Los maestros del dragón y de la isla del bosque no esperaban una respuesta positiva. Llenos de alegría, se inclinaron profundamente. Gracias, pequeño inmortal. Nin Chanch asintió levemente. Cuando llegara el momento de difundir el Dao, todo estaría en su lugar. Sin embargo, la transición de las artes marciales al Dao inmortal no sería fácil, especialmente para aquellos en niveles superiores de artes marciales. Cuanto más alto sea su ámbito de artes marciales, más difícil será la transición. Pero si tuvieran éxito, su punto de partida sería mucho más alto. Los ojos de la multitud estaban llenos de esperanza y anticipación. Sabían, hasta cierto punto, lo poderoso que era el Dao inmortal. Si tuviera la oportunidad de aprenderlo, sería la oportunidad de mi vida. Nin Chanch sonrió débilmente. Debo agradecer a los dos amos de la isla. Sin tu invitación, no habría tenido la oportunidad de presenciar el legado del inmortal de la espada celestial. Los maestros del dragón y de la isla del bosque agitaron sus manos con desdén. Pequeño inmortal, nos adulas. Fue nuestra obsesión con el arte marcial del muro de piedra lo que nos llevó a invitarte a la isla Siake. Aunque no podemos practicar la escritura Taizuan, conocer a la espada celestial inmortal fue una bendición, deberíamos ser nosotros quienes te agradezcamos. Por favor, quédate en la isla unos días. Hemos ordenado a nuestros discípulos que copien los textos de la isla, que enviaremos a Gudan. Se inclinaron profundamente y sus palabras fueron sinceras. Aunque hubo cierto arrepentimiento, también hubo una sensación de cierre y gratitud hacia Nin Chanch. Contacto 2. Si el pequeño inmortal alguna vez necesita algo, simplemente envíe un mensaje. Estamos más que dispuestos a hacer cualquier recado. Nin Chanch sonrió débilmente. Con un movimiento de su mano, él y el grupo de Peach Blossom Island desaparecieron en un destello de luz de 5 colores. Los discípulos de la isla Siake, que presenciaron esto por primera vez, se quedaron sin palabras. Los maestros del dragón y de la isla del bosque, sin embargo, estaban llenos de asombro.
Este es el Dao inmortal. Estos métodos están más allá de la imaginación. Me pregunto si alguna vez tendremos la oportunidad de emprender este camino. Los ojos de la multitud estaban llenos de esperanza. Anhelaban el día en que Nim Chanch difundiera el Dao al mundo. Por otro lado, Nim Chanch y el grupo de Peach Blossom Island regresaron después de varias teletransportaciones. Al ver el familiar bosque de flores de melocotón, Juan Yaozi y los demás se maravillaron de las habilidades de Nim Chanch y sus rostros se iluminaron de sonrisas. Por extraordinario que fuera el arte marcial de la isla Siake, nada se compara con la comodidad del hogar. Aún así, estaban agradecidos por la oportunidad de estudiar las escrituras Taizhuan. Fue una fortuna rara y sabían exactamente quién la había hecho posible. Chanch, gracias por este viaje a la isla Siake, dijo sinceramente Juan Yaozi. Nim Chanch lo despidió con una sonrisa. Mayor Juan, no hay necesidad de agradecer. Es hora de despedirme. Se acerca la celebración del centenario de mi maestro y debo regresar a Wudang. Este viaje había sido un completo éxito. Había cumplido las promesas hechas hace 10 años, alcanzó la etapa de establecimiento de la fundación y adquirió numerosas habilidades divinas, incluido el fuego verdadero Samadhi y el loto de la espada de los 5 elementos. Era hora de regresar a la montaña. Contacto 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C178. Capítulo 178. Los discípulos de la isla Siake también hicieron una reverencia. Todos eran fanáticos de las artes marciales, obsesionados con el arte marcial del muro de piedra. Ahora, habiendo visto su verdadera forma, estaban contentos. Nim Chanch asintió y, después de pensarlo un momento, extendió una mano. Ya que me he beneficiado de la isla Siake, no me aprovecharé de ti. Si bien no puedes practicar la escritura Taizhuan, puedo modificarla ligeramente. Aquellos con suficiente comprensión podrán practicarlo. Para Nim Chanch, esta fue una tarea sencilla. Según su comprensión, crear una versión modificada de las escrituras Taizhuan adecuada para la gente común fue sencillo. Sin embargo, no todo el mundo podría practicarlo. El arte marcial todavía tenía sus límites. Con un movimiento de su dedo, la espada del amanecer escarlata flotaba en el aire, tallando palabras en el lado derecho de la pared de piedra. Era otra versión de El viaje del caballero errante. Los 24 versos de poesía reflejaban el original dejado por el inmortal de la espada celestial, complementándolo perfectamente. La multitud miró con asombro. Los versos que alguna vez fueron caóticos ahora parecían claros y accesibles. La emoción se apoderó de ellos. Aunque el camino de Nim Chanch estaba mucho más allá de su alcance, la escritura Taizhuan estaba a su alcance. Al principio se arrepintieron de no poder practicar el legendario arte marcial. Pero ahora la esperanza se había restablecido. Gracias, pequeño inmortal. Sus miradas ardían de admiración y reverencia. Modificar las escrituras Taizhuan con tanta facilidad, la comprensión de Nim Chanch fue verdaderamente monstruosa. No es de extrañar que el inmortal de la espada celestial lo hubiera elogiado como incomparable en la historia. La comprensión de la multitud sobre el genio de Nim Chanch se profundizó. Nim Chanch simplemente sonrió débilmente. No le gustaban los enredos innecesarios. Dado que había ganado en la isla Siake, dejar atrás una versión modificada de las escrituras Taizhuan fue un pequeño gesto. Nim Chanch y el grupo de Peach Blossom Island se quedaron en la isla Siake durante unos días. Para Nim Chanch, fue una oportunidad de consolidar sus conocimientos a partir de la creación del Lotus de la espada de los 5 elementos y el refinamiento del canon de la espada de los 5 elementos. Para el grupo Peach Blossom Island, fue una oportunidad de estudiar más a fondo las escrituras Taizhuan. Aunque Nim Chanch había dejado una versión modificada, los discípulos aún necesitaban comprenderla por sí mismos. Durante estos días, la cueva central estaba repleta de discípulos que estudiaban con entusiasmo las escrituras Taizhuan. Los maestros del dragón y de la isla del bosque no interfirieron, sino que establecieron reglas para mantener el orden. Nim Chanch lo aprobó en silencio. En cierto modo, el enfoque de Dragon y World Island Masters reflejaba el suyo. Al reunir la sabiduría de muchos, habían allanado su camino.
Su capacidad para alcanzar el reino de Land Immortal debió al menos la mitad de su éxito a los esfuerzos colectivos de innumerables genios de las artes marciales. Mientras Ning Chan hojeaba los textos de la isla Siake, sonrió. La isla albergó muchas obras valiosas que enriquecieron su fundación. Este viaje había sido fructífero. Habiendo obtenido textos de la secta Quanzhen, la isla Peach Blossom y la isla Siake, la fundación de Ning Chan se haría aún más profunda una vez que hubiera absorbido su conocimiento. Pasó el tiempo. Un día, los maestros del dragón y de la isla del bosque vinieron a despedirse de Ning Chan. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Maestros de la isla, todos, hasta que nos volvamos a encontrar, dijo Ning Chan con una sonrisa. Los dos amos de la isla se inclinaron respetuosamente. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C179. Capítulo 179. Para ser honesto, después de estar fuera durante más de un mes, Ning Chan se encontró extrañando los días tranquilos en el pabellón de la biblioteca. Allí podía meditar tranquilamente en el Dao sin necesidad de viajar ni ocuparse de asuntos mundanos. Con este pensamiento decidió que era hora de regresar. Al escuchar su decisión, la gente de Peach Blossom Island quedó visiblemente desanimada. Huang Yaozi no pudo evitar decir, Chanch, ¿por qué irte con tanta prisa? ¿Por qué no quedarse en Peach Blossom Island unos días más? Los ojos de Huang Rong estaban llenos de esperanza. Pero Ning Chan simplemente meneó la cabeza con una sonrisa. Este viaje ha sido todo un éxito. Si calculo el tiempo, efectivamente es hora de regresar a la montaña. Mayor Juan, no hay necesidad de preocuparse. Nos volveremos a encontrar durante la celebración del centenario de mi maestro. Le sonrió cálidamente a Huang Rong, con la mirada tranquila y gentil. Su decepción inicial se desvaneció y fue reemplazada por un tímido sonrojo. Al ver la firme determinación de Ning Chan, Huang Yaozi solo pudo suspirar y ceder. Muy bien. Cuando llegue el momento, llevaré a Ronger y a los demás a Wudang. La celebración del centenario de Sang Senren seguramente conmoverá al Jianbu y atraerá a innumerables figuras poderosas. No pudo evitar maravillarse. Con el prestigio actual de Wudang, el ascenso de Sang Sanfen al reino de los inmortales de la tierra y la destreza de combate incomparable de Ning Chan, habiendo matado a 2 inmortales de la tierra en el monte Songnan, muchas facciones aprovecharían la oportunidad para ganarse el favor de Wudang durante la celebración del centenario de Sang Sanfen. Para entonces, los expertos del reino del hombre celestial estarían en todas partes, e incluso los inmortales de la tierra probablemente harían su aparición. Sin duda sería uno de los acontecimientos más grandiosos de la historia reciente de Jiangu. Ning Chan simplemente sonrió. A él no le preocupaban especialmente esos asuntos. Mientras su amo fuera feliz, eso era todo lo que importaba. Después de todo, antes de alcanzar la inmortalidad, ¿cuántas personas podrían celebrar 100 años de vida? Todos, hasta que nos volvamos a encontrar en Wudang, dijo Ning Chan, asintiendo con la cabeza hacia el grupo. Su mirada permaneció en Huang Rong por un momento antes de que su figura desapareciera en el aire. La multitud estaba llena de asombro. Huang Yaozi no pudo evitar suspirar. Pasar estos días con Chan fue como vivir en un sueño. Ahora que el sueño ha terminado, no puedo evitar sentir una sensación de pérdida. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Mientras tanto, Huang Rong miró fijamente el lugar donde se encontraba Ning Chan. Una ola de melancolía la invadió. Al principio, no tenía ninguna impresión particular de su prometido invisible. Pero ahora, la imagen de Ning Chan estaba profundamente grabada en su mente. Sus ojos brillaban de determinación. Me niego a ser solo tu hermana menor. Caminar por el camino del Dao, buscar juntos la inmortalidad, eso era un romance fuera del alcance de la gente común. Fenben miró a su hija y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza para animarla. Después de abandonar la isla Peach Blossom, Ning Chan entró rápidamente en la región de Jiannan. A diferencia de su tranquilo descenso de la montaña, durante el cual vagó desde la dinastía Min hasta la dinastía Song, experimentando el mundo mortal y obteniendo la iluminación, esta vez se movió rápidamente. Una vez alcanzados sus objetivos, no hubo necesidad de demorarse. Utilizando la técnica de escape de los 5 elementos,
Nin Chanch viajó a una velocidad increíble. De vez en cuando, hacía una breve pausa en lugares familiares antes de llegar al territorio de la dinastía Ming. En una posada bulliciosa, el aire estaba lleno de charlas. Este era uno de los lugares de reunión favoritos de los viajeros de Jianghu, donde se podían escuchar las últimas noticias del mundo marcial. Nin Chanch se sentó a una mesa y saboreó un plato de kou shua ji, pollo delicioso. A pesar de sus ingredientes sencillos, la habilidad del chef era encomiable. Mientras escuchaba las conversaciones que lo rodeaban, la experiencia le resultó bastante agradable. ¿Lo has oído? El pequeño inmortal mató al malvado emperador Xian Yutian y al Buda viviente de la secta secreta en el monte Songnan, alguien dijo en tono silencioso. Algunos quedaron conmocionados, mientras que otros permanecieron indiferentes. Para entonces, ya había pasado algún tiempo desde la salida de Nin Chanch de la secta Quanzhen. Aunque la noticia no se había difundido durante toda la dinastía Ming, quienes tenían acceso a la información ya lo sabían. Al ver que su revelación no había causado mucho revuelo, el hombre resopló y dijo, «Esa no es la verdadera noticia, de lo que estoy hablando es de la celebración del centenario de Sang Senren». Esta vez, tuvo la atención de todos. Un cliente adinerado incluso llamó a un camarero para que le sirviera una bebida al orador. Satisfecho con la atención, el hombre no perdió el tiempo y dijo, «Wudang es la estrella en ascenso del Jianghu. A principios del próximo año, Sang Senren celebrará su centenario. Habiendo ascendido al reino de los inmortales de la tierra, y con la destreza de combate del pequeño inmortal superando a la de los inmortales de la tierra comunes, muchas facciones están ansiosas por aprovechar esta oportunidad para forjar vínculos con Wudang. He oído que asistirán facciones distantes, como la ciudad luna de nieve de la dinastía Li del norte, Xian Jingsai de la dinastía Sui, la familia real de Dalí e incluso la solitaria secta Xiaoyao de la dinastía Song. Para entonces, los expertos del hombre celestial serán tan comunes como las nubes, e incluso aparecerán los inmortales de la tierra. ¡Qué gran evento será! Los ojos del hombre brillaban de anticipación. Alguien intervino, hermano, no te equivocas. Este es de hecho uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de Jianghu. Pero si me preguntas, es a la vez una bendición y una maldición para Wudang. La atención de la multitud cambió e incluso Nin Chanch levantó una ceja. El orador, un anciano modesto, se rió entre dientes y dijo, Wudang es ahora la tierra santa del taoísmo. Incluyendo al pequeño inmortal, cuenta con 2 inmortales de la tierra en una secta. Contacto, 2. Una visión increíble, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C180. Capítulo 180. Esta celebración del centenario es a la vez una oportunidad y un desafío para Wudang. Es una oportunidad para consolidar su condición de Tierra Santa, pero no estará exenta de complicaciones. Sospecho que habrá inmortales de la Tierra que desafiarán a Wudang. La multitud quedó desconcertada. ¿Qué quieres decir? El anciano explicó lentamente. El árbol más alto del bosque es el primero en ser talado. Sang Senren humilló a Shaolin y el pequeño inmortal mató a 2 inmortales terrestres en el monte Songnan. La prominencia de Wudang atraerá inevitablemente a quienes deseen poner a prueba su templo. Además, hay rumores de que el demonio espada Du Guyubai, que no ha aparecido en Jianghu durante 300 años, se dirige al pico Tianzu para desafiar al pequeño inmortal. Si Wudang puede resistir estos desafíos, su condición de Tierra Santa será inquebrantable. Pero si flaquea, su reputación se desplomará. Los labios de Nin Chanch se curvaron formando una sonrisa mientras miraba al anciano. El análisis fue lógico. En Jianghu, todos buscaban fama y poder, incluidos los inmortales de la tierra. Algunos no tolerarían el dominio de Wudang. Pero Nin Chanch no estaba preocupado. Habiendo llegado a la etapa de establecimiento de la fundación, había pocos en las 9 provincias que pudieran amenazarlo. Con la formación de reunión espiritual de 7 estrellas reforzándolo en el pico Tianzu, no temía a nadie, incluso si todos los expertos del mundo se reunían. Sin embargo, el rumor sobre el demonio de la espada lo intrigó. Sentía curiosidad por esta figura legendaria de la dinastía Song. La fuerza del demonio de la espada probablemente superó con creces la de los inmortales de la tierra comunes. Mientras bebía su vino espiritual,
Nin Chanch escuchó cómo la posada estallaba en jadeos. La implicación del anciano era clara: podría haber una batalla entre inmortales de la tierra en el pico Tianzu. Qué lástima que nosotros, la gente común, no podamos presenciarlo, se lamentó alguien. El anciano se rió entre dientes. Subestimas la generosidad de Wudang. Cualquiera que presente una invitación formal tiene la oportunidad de ascender a la montaña. Por supuesto, es cuestión de suerte, los que lleguen temprano tendrán más posibilidades. Los ojos de la multitud se iluminaron. Una oportunidad era todo lo que necesitaban. Nin Chanch se rió suavemente. No necesitaba adivinar para saber que esta era una de las ideas de su séptimo hermano mayor. Sacudiendo la cabeza, desapareció de la posada. El anciano, sintiendo algo, se quedó paralizado. ¿A dónde fue ese joven vestido de blanco? Se había dado cuenta de la juventud antes, pero no había prestado mucha atención. Ahora se dio cuenta de que no podía recordar en absoluto la apariencia del joven. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Cuanto más pensaba en ello, más inquietante se volvía. Agarrando a la joven que estaba a su lado, salió apresuradamente de la posada. Solo entonces alguien reconoció la identidad del anciano. Él no era otro que el anciano de los secretos celestiales, una figura de alto rango en la lista de armas de la dinastía Ming. En un instante, Nin Chanch apareció en la base del pico Tianzu. Al ver las imágenes familiares de Wudang, no pudo evitar sonreír. La densa energía espiritual en el aire le hizo respirar profundamente, llenándolo de alegría. Un discípulo de Wudang, a punto de preguntar sobre su identidad, se quedó paralizado en estado de shock y exclamó: «Tío Marcial». Nin Chanch asintió con una sonrisa y comenzó su ascenso. En el camino, cada discípulo que encontró lo saludó con el máximo respeto. La noticia del regreso de Nin Chanch se difundió rápidamente y causó revuelo. Primero, los 7 héroes de Wudang vinieron a verlo, seguidos por el propio San Sanfeng. En el pabellón de la biblioteca, los ojos del espíritu dorado brillaban de alegría. Se sintió incómodo durante la ausencia de Nin Chanch. Ahora que Nin Chanch había regresado, sintió una profunda sensación de alivio. Elaboró té espiritual y lo sirvió taza por taza. Nin Chanch bebió profundamente, mirando a su amo y a sus hermanos mayores. No pudo evitar reírse de todo corazón. «Wudang es realmente el mejor». Su corazón estaba lleno de una indescriptible sensación de satisfacción y alegría. Los demás se rieron junto con él y San Sanfen se acarició la barba con una sonrisa. Después de regresar a Wudang, Nin Chanch contó sus experiencias en la secta Quanzhen y la isla Peach Blossom, explicando cómo había manejado varios asuntos. Los ojos de San Sanfen estaban llenos de admiración. Estaba cada vez más satisfecho con su discípulo. Modesto, sin arrogancia y ya tan logrado a una edad tan temprana, realmente notable. La conversación luego giró hacia la celebración del centenario de San Sanfen. Faltando unos 2 meses, muchas facciones ya habían enviado invitaciones. Algunos fueron invitados por Wudang, mientras que otros no fueron invitados. Todas eran facciones de primer nivel, con expertos en Heavenman como mínimo. Algunos incluso tenían inmortales de la tierra entre sus filas. Hasta el momento, entre los asistentes confirmados se incluyen Xiao Yaozi de la secta Xiao Yao, Li Chanzen, el mentor de los 3 señores de Ciudad Luna de Nieve, y el antiguo maestro celestial de la montaña del Tigre Dragón, entre otros. También hay algunos que aún no han confirmado su asistencia, dijo Sun Yuanqiao, con la voz teñida de preocupación. Como discípulos, querían que la celebración del centenario de su maestro fuera grandiosa y digna. Si algo saliera mal, se sentirían profundamente avergonzados. Con tantas figuras poderosas presentes, la presión era inmensa. Nin Chanch sonrió y tranquilizó a sus hermanos mayores. No hay necesidad de preocuparse. Déjamelo todo a mí. Su confianza era contagiosa. Al ver la compostura de Nin Chanch, Sun Yuanqiao y los demás sintieron que su ánimo se levantaba. Con su hermano menor presente, sus preocupaciones anteriores ahora parecían excesivas. El regreso de Nin Chanch trajo un cambio sutil pero profundo a Wudang. Desde los 7 héroes de Wudang hasta los discípulos de tercera generación, todos parecían más llenos de energía y motivados.
Esta fue la confianza que infundió Nim Chanch. Sin que ellos lo supieran, Nim Chanch se había convertido en el pilar espiritual de Wudam, reemplazando gradualmente a San Sanfen en este papel. San Sanfen observó esta transformación con una sonrisa, con el corazón lleno de orgullo y satisfacción. Ver a su discípulo crecer paso a paso le trajo una sensación de logro indescriptible. Siguió el consejo de sus discípulos, de centrarse en cultivar y disfrutar la vida, dejando los preparativos para la celebración del centenario enteramente en sus manos. Contacto 2.